Ustedes tienen lo que sería el material en PDF y tienen también la clase teórica grabada. Esta es una unidad, prueba de hipótesis, es una unidad con un poco más de complejidad, un poco similar a la 7, ¿sí? De estimación por intervalo, por ello que hemos hecho una división para poder darla en 2 encuentros virtuales. La idea es que hoy podamos ver la primera parte de la unidad, donde lo que vamos a hacer es realizar esta prueba o dosimasia de hipótesis para los 3 parámetros que venimos analizando, por ejemplo, que vimos en estimación por intervalo. Y hay una segunda parte que está más vinculada con la naturaleza de los diferentes errores y lo que técnicamente le llamamos función potencia y operativa característica. Eso va a quedar para la segunda parte. ¿Cómo se escucha? Bien. ¿Todo en Bien, orden? bien, profe. Bien. Bueno, excelente. Yo también los escucho bien. Era solamente para confirmar. Bien, Profe, una sola cosa, sí. perdón. Avisarle que el video de la clase al final se corta un montón el Ajá. sonido y se puede seguir, pero se dificulta bastante. Yo por si pueden poner otro o no, digamos, pero para avisar nada más. Bueno, perfecto, Claudio. Vamos a revisar en el material que tenemos guardado si hay alguna otra clase grabada de esta unidad número 8 y subimos. En el caso que encontremos un reemplazo, vamos a comunicar y la subimos a la plataforma. Bien, entonces como les decía, vamos a ver prueba de hipótesis para 3 parámetros, la media, la varianza y la proporción. Y al igual que vimos en estimación por intervalo, tenemos 3 casos para cuando estamos haciendo la prueba de hipótesis para la media, que también son los mismos 3 casos que vimos cuando hicimos estimación por intervalo para la media. Y si ustedes verifican, yo voy a compartir, ¿sí? En el enunciado de los ejercicios prácticos, tienen un título bastante grande donde les va aclarando cuál es el caso que estamos analizando para este parámetro de la media poblacional. Nosotros tenemos los 3 casos, es primero analizar si la varianza es conocida. Si la varianza se conoce, entonces el estadístico que vamos a utilizar para la distribución del parámetro es Z o la normal tipificada. Si la varianza no se conoce, porque bien puede ser que estamos trabajando con una población normal, pero no conocemos la varianza, entonces allí tengo que enfocarme en el tamaño de la muestra. Así hacíamos también con estimación por intervalo. Y allí lo que decíamos es, bueno, si la población se distribuye normal, aunque la varianza es desconocida, si la muestra es grande, y decíamos mayor a 30, entonces podemos utilizar también el estadístico Z. Y cuando estamos frente a una varianza desconocida y muestra pequeña, también con la condición de que la población se distribuya normal, utilizamos una T de student. Eso que lo vimos en estimación por intervalo, que son los 3 casos para la media, también lo vemos en prueba de hipótesis. ¿Se entiende? De hecho, ustedes en la guía, como les decía, tienen un título bien grande donde va indicando cuál caso es el que estamos analizando. Bien, ¿qué significa una prueba de hipótesis? En una prueba de hipótesis, el valor real del parámetro no lo conocemos, pero sí tenemos conjeturas, tenemos suposiciones del valor que asume el parámetro. Esa es una gran diferencia con la unidad anterior, donde yo desconozco totalmente el parámetro y por ello lo tengo que estimar. En la prueba de hipótesis, si bien el valor real no lo conocemos, pero sí tenemos un valor teórico fruto de estudios, fruto de análisis,
conjeturas acerca del valor que tiene el parámetro y la prueba de hipótesis es para validarlo. Esto es sintéticamente como para hacer una introducción de lo que es la prueba de hipótesis. Ya vamos a ir repasando en el práctico los diferentes pasos. Lo que nosotros vamos a tratar de aceptar o rechazar una vez que hacemos la prueba de hipótesis es la hipótesis nula. Ustedes, si lograron ver la clase o el material, ¿no es cierto?, teórico, van a ver que vamos a enfrentar dos hipótesis. Una nula, que justamente se le llama nula porque está planteando ausencia de cambios o modificaciones en la población. Y una alternativa que simbolizamos como H sub 1, que es donde el investigador va a hacer lo que quiere probar en la prueba o va a tratar de demostrar lo que quiere probar en la prueba. Entonces, siempre en la hipótesis alternativa vamos a formular lo que nosotros como investigadores queremos probar. ¿Sí? Eso es muy importante porque nos va a ayudar en ese paso que es la formulación de hipótesis. Pero la conclusión siempre es una decisión estadística de aceptar o rechazar la hipótesis nula. Y esa decisión va a tener justamente una conclusión. Esto sería bastante apretada síntesis de lo que ustedes tienen en el teórico. Bueno, como siempre hago, ya los voy a invitar para que lean el enunciado. Aquí, en la página 153 del apunte, comienzan los ejercicios prácticos de la unidad número 8. Fíjense que dice prueba de hipótesis para la media y comenzamos con la varianza poblacional conocida. Como siempre les digo, yo como no voy a tener la pantalla siempre abierta donde los veo a ustedes, cualquier duda que surja, si se corta el audio, me interrumpen. Bien, el primer ejercicio ustedes lo tienen resuelto, por ello no nos vamos a detener. Si alguno ya lo pispió al ejercicio, va a ver la serie de pasos, ¿no es cierto?, que vamos siguiendo, tratando, no necesariamente es, digamos, exhaustivo, pero hay como un cierto orden de pasos que respetamos como para poder desarrollar la prueba con éxito. Entonces, si lo vieron, han visto que hay esta serie de pasos que yo le mencioné. Lo voy a dejar para que ustedes consulten si hay alguna duda, pero como ya está resuelto, lo vamos a dejar para no ocupar tiempo. Entonces vamos a arrancar con el ejercicio 802. ¿Sí? Si alguien quiere leer el enunciado, por favor, del 802. Yo lo leo, profe. Adelante, muchas gracias. El saldo que arroja la cuenta de deudores varios en el balance general de una empresa es de 120.000 pesos. Se conoce además que el total de deudores es de 500. Tomada una muestra al azar de 50 de esos deudores, se encontró que debían en total 11.900 pesos. Es confiable a un nivel del 1% la cifra que reflejan los registros contables si suponemos población aproximadamente normal y varianza poblacional de 100. Perfecto, muchas gracias. Bueno, fíjense que si no tuviéramos nosotros el título donde dice varianza conocida, el ejercicio nos da esa información. Aquí al final dice población con distribución aproximadamente normal y varianza poblacional de 100. Con lo cual estamos frente al caso de varianza conocida. ¿Qué es lo que tenemos que dosinar? Bueno, lo que estaremos haciendo sería como una auditoría de un balance y lo que tenemos que probar es si este saldo de 120.000 pesos, que es el saldo de deudores varios en el balance, es decir, es la población, es razonable. Y fíjense que aquí aparece un dato que es el nivel de significación del 1%. Siempre, cuando nosotros vamos
a realizar una prueba de hipótesis, tenemos que determinar este nivel de significación, que se simboliza con alfa, que no es otra cosa que el error tipo 1 o el error máximo aceptable que yo como investigador defino. Por eso siempre van a ver que el nivel de significación es bajo. ¿Y por qué error de tipo 1? Porque sería el error de rechazar la hipótesis nula siendo cierta. Entonces, siempre en la prueba de hipótesis van a ver que entre los datos vamos a tener el nivel de significación. Entonces nosotros vamos a hacer una prueba de hipótesis para la media con este nivel de significación del 1% como error aceptable para decir si es razonable o no la cifra de ventas. Vamos a la solución. Primeramente tenemos una serie de datos. Fíjense que tengo NU, que es la población, que está representada por 500 deudores. También tenemos una muestra. ¿Por qué es importante la muestra? Hay datos que o bien los va a ofrecer el enunciado o bien los vamos a tener que calcular. Vamos a necesitar información de una muestra porque a través de esa muestra vamos a realizar la estimación puntual para poder practicar la prueba de aceptar o rechazar la hipótesis nula. O sea, trabajamos con una evidencia muestral no para demostrar la hipótesis, sino para probar si es aceptable o no aceptable la hipótesis nula. Eso es importante. Nosotros la prueba de hipótesis la realizamos con evidencia muestral no para demostrar una hipótesis, sino para aceptar o rechazarla. Entonces, tenemos el dato de la muestra, que son 50 deudores, este sumatorio de 120.000 que es de la población y de la muestra. Esto básicamente es para tener el parámetro de la media poblacional de deuda por cliente, que son 240 pesos, y la media muestral, que son 238 pesos. Entonces, primer paso, ¿sí? Paso número 1, tengo que determinar el parámetro objeto de la prueba. En nuestro caso, el parámetro es la media poblacional. Segundo paso, tengo que formular las hipótesis. Este paso es muy importante, porque si yo formulo mal, voy a realizar mal la prueba. Entonces, cuando vamos a formular, vamos a enfrentar dos hipótesis. Una hipótesis nula, que la simbolizamos como H sub 0, ¿sí? Y una hipótesis alternativa que la simbolizamos como H sub 1. Entonces, la hipótesis nula dice que mu, o sea, el parámetro, es igual a 240 y la hipótesis alternativa, mu, dice que es distinto de 240. Bueno, ahí ya se los di cocinado. Vamos a razonar un poco cómo planteamos estas dos hipótesis, que son, por definición teórica, mutuamente excluyentes. Es decir, que o se presenta una en la prueba o se presenta la otra, pero no hay posibilidad alguna de que se presenten de manera concurrente. En el teórico también les ha hablado de hipótesis simples y compuestas. Una hipótesis simple sería, por ejemplo, esta: mu es igual a 240, es decir, cuando el parámetro puede asumir un único valor. Una hipótesis compuesta es aquella donde en la hipótesis el parámetro puede asumir más de un valor. En este caso, la hipótesis alternativa es compuesta y la nula es simple. Y de aquí, lo que decimos es que estamos frente a un tipo de prueba bilateral. Este sería el tercer paso. Una vez que yo formulé las hipótesis mencionadas, voy a saber frente a qué tipo de prueba estoy. Puede ser bilateral o puede ser lateral. ¿En qué me tengo que fijar para saber frente a qué tipo de prueba estoy? Hipótesis alternativa. Cuando en la hipótesis alternativa yo planteo que el parámetro es distinto, entonces estoy frente a una prueba bilateral.
que ya vamos a ver qué implica. En cambio, cuando la hipótesis alternativa me dice que el parámetro es mayor o menor, estamos frente a una prueba lateral. En el caso de que me diga que es mayor, es lateral derecha. En el caso de que me diga que es menor, es lateral izquierda. Y nunca, y esto sí es importante, nunca en la hipótesis alternativa vamos a plantear una igualdad. Nunca. El igual estará siempre en la formulación de la hipótesis nula. En nuestro caso puntual que estamos resolviendo ahora, en la nula asume un único valor, por eso es igual. Pero ya vamos a ver otros ejercicios donde, cuando por ejemplo la alternativa sea mayor a un cierto valor, la nula va a ser menor o igual. Entonces, de esa manera, ¿sí?, no hay concurrencia posible de valores en el enfrentamiento de ambas hipótesis. Y ahí ambas hipótesis son compuestas. Pero lo importante entonces que yo quiero recalcar es, en la hipótesis alternativa nunca vamos a plantear una igualdad, y en la hipótesis alternativa siempre vamos a formular lo que queremos probar o demostrar en la prueba. ¿Y esto por qué es importante? Porque generalmente, para no confundirnos en la formulación de las hipótesis, comenzamos formulando la alternativa y por exclusión tengo formulada la nula. Si bien algunos comienzan formulando la nula, que sería generalmente aquella hipótesis que plantea ausencia de cambios, creo que si comenzamos por la alternativa, reducimos el riesgo de equivocarnos. Entonces, leyendo otra vez el enunciado, lo que nos piden es, a un nivel de significación del 1%, si esta cifra de deudores por ventas es confiable. Si yo comienzo por la alternativa, y como les decía recién, en la alternativa nunca planteo la igualdad. Entonces, si yo quiero probar la confiabilidad de lo que suponemos es el parámetro media poblacional, por ello planteo que la alternativa va a decir es distinto. Porque aquí hay una posibilidad de que el parámetro poblacional asuma un único valor, no varios. La cifra de deudores por ventas es 120.000, no puede ser 119.899 ni 121.500. Entonces, es confiable si la cifra de deudores por venta es 120.000. Por ello es que en la alternativa voy a plantear que lo que voy a probar es que la cifra de venta sea distinta. Y como les dije recién, nunca planteamos en la alternativa la igualdad. El igual siempre queda dentro de la hipótesis nula. Entonces, tenemos el paso 2 de formular las hipótesis. El paso 3, no los tengo aquí enunciado por número, pero sería frente a qué tipo de prueba estamos. Dijimos, me tengo que fijar en la alternativa. Cuando la alternativa me dice que es distinto el valor del parámetro, estamos frente a una bilateral. Luego entonces viene la consecuencia. Si estoy frente a una prueba bilateral, ¿cuántos puntos críticos? ¿Qué es el punto crítico? El punto crítico es el que me va a permitir a mí, como investigador, determinar zonas donde voy a aceptar y rechazar la hipótesis nula. Entonces, cuando el tipo de prueba es bilateral, lo que vamos a tener son dos puntos críticos. Y cuando la prueba es lateral, vamos a tener un único punto crítico. ¿Me siguen hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, profe. Sí, profe, venimos bien. Excelente. Entonces, dado que estamos en una prueba bilateral, vamos a tener que calcular dos puntos críticos. Aquí tenemos como información la varianza.
Por lo tanto, la desviación típica, raíz cuadrada positiva. ¿Por qué la desviación típica? Por el estadístico. O sea, el estadístico que vamos a utilizar, dijimos que es la normal Z, la normal tipificada, ¿no? Entonces, ya van a ver dónde vamos a utilizar la desviación típica. Acá volvemos a recomendar hacer la gráfica. 1 menos alfa es la probabilidad central que tenemos aquí sombreada, y como es bilateral, el alfa del 0,01 lo tengo repartido en partes iguales en la cola de la distribución. Y fíjense que ahora lo que tengo como media es mu, ¿sí? No X barra. Eso era en estimación por intervalo. Aquí, en la prueba de hipótesis, el valor teórico del parámetro lo conocemos. ¿Cuál es ese valor teórico del parámetro? El que dice la hipótesis nula. Ese es el valor teórico del parámetro que queremos probar. Entonces, lo que tenemos que ahora calcular para poder definir los puntos críticos es el valor que va a asumir Z. Entonces me voy a adelantar un poquito para que ustedes vean cómo construimos o calculamos el punto crítico y cómo lo simbolizamos. ¿Cuál es el estimador que estamos usando en esta prueba? El estimador es la media muestral. Por ello, lo simbolizamos como X barra. Pero para que no se nos confunda que es una estimación puntual, lo simbolizamos con ese asterisco arriba. Entonces, cuando ustedes simbolicen un punto crítico, siempre le van a poner el asterisco. Y al ser bilateral, como dice acá, al ser una dócima bilateral, vamos a tener un X barra crítico 1 y 2. Si ustedes observan esta que es la fórmula de cómo calcularlo, les va a sonar muy parecida a la que ya vieron en estimación por intervalo. La diferencia es que no usábamos mu, sino el estimador, utilizábamos un z y lo multiplicábamos por la desviación estimada del estimador, o la desviación típica del estimador, que es sigma sobre raíz de n. Como la varianza es conocida, por eso pudimos calcular la desviación típica de 10. Entonces, reemplazando tenemos el valor teórico que establece la hipótesis nula es 240. Como este punto crítico sub 1 está a la izquierda de la media, le vamos a restar el valor z. Recuerdan que en la distribución normal, como es simétrica, no me hace falta buscar los dos valores z. Puedo buscar uno de ellos y automáticamente tengo el opuesto. Entonces, en nuestro caso, buscamos en la tabla el z que acumula 0,995, que sería este z, y ya sabemos que es más o menos 2.576. En el primer punto crítico, restamos el valor z por la desviación típica del estimador. En el segundo punto crítico, le sumamos el valor z por la desviación típica del estimador. Y aquí tenemos los valores, los puntos críticos. Como decía recién, ¿para qué necesito los puntos críticos? Para esto, para determinar la zona de aceptación y rechazo. Cuando estamos frente a una hipótesis bilateral, vamos a tener dos zonas de rechazo. Siempre el alfa está vinculado a la zona de rechazo. Y vamos a tener siempre en cualquier tipo de prueba una única zona de aceptación, que es la que tiene como área bajo la curva una probabilidad de 1 menos alfa. Entonces, entre los puntos críticos tengo zona de aceptación. Por ello, zona de aceptación entre corchetes, los dos puntos críticos. Y la zona de rechazo viene desde menos infinito, fíjense corchete, no paréntesis, hasta el primer punto crítico, unión, segundo punto crítico hasta más infinito. ¿Sí? Ahí tenemos
las dos zonas definidas de aceptación y de rechazo. Luego, el siguiente paso, puede llegar a ser el número 6, es la estimación puntual. Ahora sí tenemos que tomar los datos de la muestra, en nuestro caso, la media muestral, que es la sumatoria de los deudores de la muestra sobre el tamaño de la muestra, que me da 238 pesos. Y lo que tenemos que analizar es dónde cae la estimación puntual, es decir, en qué zona o región cae. Si nosotros observamos, cae en el intervalo definido como zona de aceptación. Por lo tanto, como el estimador pertenece a zona de aceptación, la decisión estadística que vamos a tomar es aceptar la hipótesis nula. ¿Sí? Y ahora, lo que siempre solemos preguntarles es, ¿qué significa haber aceptado la hipótesis nula? Esta es la conclusión. Aceptar la hipótesis nula significa que consideramos confiable la cifra de deudores varios que reflejan los estados contables. Eso también es muy importante, ¿sí? Una vez que yo realicé la prueba de hipótesis y pude tomar la decisión estadística de aceptar o rechazar la hipótesis nula, la conclusión es lo que implica esa decisión estadística. ¿Se entendió este ejercicio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos al enunciado 803. A ver, ¿quién otro se anima a leer? Y si no, llamo por nombre. ¿Mm? A ver, ¿quién otro se anima a leer? Profe, si me pone la pantalla yo lo leo, porque si no tengo que abrir y Dale, buscar el documento. Juan, ahí está la pantalla. Y Gracias. gracias. Una empresa embotelladora de gaseosas lleva a cabo un proceso de llenado de botellas mediante un método que se considera obsoleto. Se supone que la pérdida en el llenado de botella es alrededor de 1,30 litros cada 100 botellas, con una desviación típica de 0,12 litros. De comprobarse de que la pérdida es mayor a 1,3, se cambiará el proceso. Para tener una idea de si lo que se presumía era el verdadero valor de la media, se decidió tomar una muestra. Se definió como unidad de muestreo a 100 botellas llenadas consecutivamente y se tomó una muestra de 5 elementos, con los siguientes resultados. Bien, bueno, eso lo vamos a dejar. Todos tienen después los resultados. Y por último, ¿qué nos dice aquí Juan? A la luz de los resultados muestrales, confirme o rechace el valor supuesto de la pérdida en el llenado. A un nivel del 5%, la población es normal. Perfecto. Muchísimas gracias, Juan. Bien. Eh, Fíjense que si nos detenemos en el enunciado, podemos ver que el parámetro objeto de la dócima es la media y que la varianza es conocida. Para estar seguros que vamos a trabajar en el primer caso de la media. Bien, antes de mostrarles la solución, ¿se animan a, ya sabemos, primer paso, parámetro objeto de la prueba de la media? ¿Se animan a formular las hipótesis? Yo acá quiero ayudarles a ver si vamos razonando con lo que decíamos antes. ¿Alguien se anima a decir, bueno, para mí, profesor, tenemos que hacer h sub 0, mu igual, mayor, menor, igual? ¿Alguien se anima? Bueno, ¿Mayor a 1,3? ¿qué sería mayor a 1,3? ¿Quién habló? Mu. Mu, pero ¿en cuál hipótesis, perdón? Ah, la H sub 0. H sub 0. Vos definirías H sub 0 como mu mayor a 1,3. Sí. Para mí, mayor H a sub 0 mu no tiene que sería la ser, alternativa. H sub Bueno, 0 no tiene que ser igual.
y el H sub 0 igual. Bien, está perfecto, me gusta escuchar opiniones. Yo les decía recién dos cosas muy importantes, las vamos a refrescar. Generalmente la hipótesis nula es es la afirmación de una ausencia de cambios. La alternativa nunca va a formular una igualdad y en la alternativa el investigador va a definir lo que se quiere probar. Vamos a recordar esos tres conceptos. Entonces, la empresa es una embotelladora. Según registros, tienen una pérdida de 1,3 litros cada 100 botellas. Según ellos, consideran de que el proceso que tienen es obsoleto y dice que de comprobarse que la pérdida es mayor a 1,3 se cambiará el proceso. Esto acá es clave. ¿Qué les parece si dice de comprobarse que la pérdida es mayor? ¿A dónde formularíamos mu mayor a 1,3? ¿En la H sub 0 o la H sub 1? H sub 1. H sub H 1. sub 1. H sub 1, porque decimos que en H sub 1 vamos a formular lo que el investigador quiere probar o comprobar. Y como son mutuamente excluyentes, ¿sí?, el menor o igual queda para la hipótesis nula. En este caso, estamos frente a dos hipótesis compuestas. La nula no va a ser igual solamente, va a ser menor o igual. ¿Sí? Bien, ese paso es importante. Vamos entonces al ejercicio. Parámetro objeto de la media. El enunciado nos dice que de comprobarse que la pérdida es mayor se va a cambiar de proceso, por lo tanto, planteamos una dócima lateral derecha. Es decir, H sub 1 digo mu es mayor y por lo tanto H sub 0 me dice que mu es menor o igual. Desviación típica poblacional la tenemos conocida del mismo enunciado, la tenemos aquí, es de 0,12. El nivel de significación lo tenemos también definido, era la última parte que nos dice a un nivel del 5%. Y es cierto, acá estamos frente a una muestra que es pequeña. La muestra tiene 5 observaciones, pero como la varianza es conocida, no me importa el tamaño de la muestra, utilizamos el estadístico Z. Entonces, nuevamente graficamos, nuestro alfa va a estar en la cola derecha. Este es el punto crítico que nos va a definir las dos regiones, aceptación y rechazo, y por lo tanto en la región de aceptación voy a tener una probabilidad de 0,95. ¿Qué me está queriendo decir esto acá? De que es válido una pérdida en el proceso de embotellamiento o de las botellas, en el proceso de llenado, de 1,3 o menos. Yo puedo tener una pérdida de 1,3 litros, 1,25, 1,2, 1,1. Todo es válido, porque la decisión de la empresa de cambiar el proceso es si la pérdida es mayor. ¿Se entiende? Entonces, estamos frente a varios y posibles valores del parámetro en la hipótesis nula también. Por eso decimos menor o igual a 1,3. ¿Hasta acá? ¿Venimos bien? Sí, Profe. Sí, profe. sí, Sí, profe. Bien. Y de ahora en adelante, ¿sí? Perdón que voy y vengo con la pantalla. De ahora en adelante es un proceso bastante mecánico, es volver a repetir los pasos. Yo insisto que el paso número 2, que es la formulación de las hipótesis, es determinante, porque si yo formulo una lateral izquierda aquí, lógicamente que ya la prueba me va a dar un valor que es erróneo. De hecho, ustedes, si quieren hacer ese ejercicio, tomen alguno de los enunciados donde sabemos que es lateral derecha y lo plantean como izquierda y van a ver que al estar formulando un tipo de prueba distinto al que tengo que plantear, voy a tener resultados que no son correctos. Entonces, por ello insisto en este paso número 2 y en los tips que me ayudan a cómo hacer el enfrentamiento de ambas hipótesis. Bueno,
Aplicamos ahora un único punto crítico que está a la derecha de la media, por lo tanto va a ser el valor teórico de la media 1,3 más el valor Z, en este caso para una probabilidad acumulada de 0,95, que es 1,645 por la desviación típica del estimador. Y nos da este valor. Este es el punto crítico. Con ello, ¿qué puedo hacer? Definir o determinar zonas de aceptación y rechazo. Digo que las zonas de aceptación van a ser desde menos infinito hasta el punto 1,388. Esto representa litros, ¿no es cierto?, que se pierden en el proceso. Y la zona de rechazo, intervalo abierto hasta más infinito, o sea, de 1,388 hasta más infinito. Tengo las zonas o regiones determinadas que tengo que ver la estimación puntual. Este ejercicio no me lo daba, pero yo sé calcular la media muestral. Hago el sumatorio de las observaciones, lo divido por n, que son 5 muestras, y me da que la media muestral es 1,284. Siguiente, digo, bueno, a ver, ¿en qué región o zona cae este valor, esta estimación puntual? Y vemos que cae o pertenece, esto es lo que significa el símbolo, a la zona de aceptación, está dentro de esta región. Por lo tanto, si la estimación puntual pertenece a zona de aceptación, ¿qué decisión voy a tomar? Acepto la hipótesis nula. ¿Y qué significa aceptar la hipótesis nula? Lo quiero escuchar de ustedes. Esa es la conclusión. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? Que no van a cambiar el proceso Exacto, del Juan. embotellado, llenado, no me acuerdo cómo era que decía Sí, sí, correcto. La empresa consideraba que era obsoleto, pero a la luz de la prueba de hipótesis, vemos que la pérdida en el llenado de botellas no es mayor a 1,3 litros. Entonces, por ello digo, es muy importante interpretar lo que significa la decisión estadística que estamos tomando. Entonces, como bien dijo Juan, aceptar la hipótesis nula significa que la pérdida en el proceso de embotellamiento no es superior a 1,3 litros, por lo tanto, no se cambia el proceso de embotellado. Bien, vamos con el enunciado. Fíjense que ahora el mismo enunciado nos dice, seguimos con la media con varianza poblacional ahora desconocida. Entonces, al inicio hicimos un resumen. Cuando la varianza es desconocida, ahora sí me importa la muestra. Y el primer caso que vemos de varianza desconocida, o caso 2, muestra grande. Con muestra grande, entonces, puedo seguir utilizando el estadístico Z. ¿En qué va a cambiar de lo que hemos visto hasta ahora? En realidad, lo único que va a cambiar es, cuando calcule los puntos críticos, voy a seguir utilizando esta fórmula, ¿sí? Y el sigma o desviación típica, como la varianza desconocida, va a ser estimada. Es decir, que va a provenir también de la muestra. Eso es lo único que cambia. La fórmula de cómo calculo el punto crítico es la misma. Entonces, vamos a este ejercicio. ¿Quién lee el 804? Leo, profe. Adelante. Dice, en una localidad se quiere efectuar un análisis respecto al monto mensual de comisiones por mantenimiento de cuenta corriente que pagan los clientes que acceden a este producto en entidades bancarias. Para realizar esta tarea se toma una muestra de 100 clientes de la que se obtiene una varianza de Sí. 100 y una media de 601 pesos. A la luz de los resultados muestrales, realiza una prueba de hipótesis para evaluar si el valor medio que pagan es menor a 600 pesos mensuales a un nivel de significación del 10%. Perfecto, Tobías. Muchas gracias. No, Juan. No, Juan, Manuel. Juan Manuel, te voy a pedir mil disculpas y al resto Tranqui. también, porque yo cuando a alguien lo bauticé con un nombre y está mal, es raro que lo cambie. Tobio es tu apellido, Miguel Tobio.
Miguel Tobías, sí, Claro, yo te ponía Tobías de nombre. Ahí claro. está, Juan Manuel. Bueno, hecha la salvedad y la corrección. Bien, Juan. Entonces, si no tuviera este título grandote de acá, y yo leo el enunciado, veo que no tengo varianza conocida, porque esta varianza que leyó recién Juan Manuel proviene de la muestra. Entonces, eso es una varianza estimada. ¿Y cuál es el tamaño de la muestra? Es 100, es mayor a 30. Entonces, estoy en el caso 2 de varianza poblacional desconocida, muestra grande, puedo utilizar el estadístico CESLA. Bien. Parámetro objeto de la prueba sigue siendo la media. Formulación de hipótesis. A ver, me gustaría antes de mostrarles la solución, ¿sí? Este paso que para mí es importante y vuelvo a recordarles. Usualmente hipótesis nula presenta ausencia de cambios. Hipótesis alternativa nunca va a plantear una igualdad y en la hipótesis alternativa vamos a formular lo que se quiere probar. Entonces, recordando esos conceptos, ¿qué les parece? Les voy a dar una ayudita. Fíjense esta parte que dice, a la luz de los resultados muestrales, realiza una prueba de hipótesis para evaluar si el valor medio que pagan es menor a 600 pesos mensuales. Ahí me está diciendo lo que el investigador tiene que probar. ¿Y dónde formulamos lo que vamos a probar? En la hipótesis alternativa. ¿Sí? Entonces, por ello, para mí el camino más sencillo es empezar por H sub 1. Cuando yo en el ejercicio identifico lo que tengo que probar, ya tengo formulada mi hipótesis alternativa. Entonces, si H sub 1 va a formular una media menor a 600, creo que es 600 pesos, ¿cómo va a ser la hipótesis nula entonces? ¿Cómo va a ser? Igual a Mayor o 600. igual. Ah, bien. Mayor o igual. Está bien, Florencia, ¿sí? O sea, no va a poder asumir un único valor. Va a ser mayor o igual a 600. Y ahí tenemos todo el espectro de posibles valores que puede asumir el parámetro. En la alternativa, los menores a 600, en la nula, el igual y los mayores a 600. Y siempre recordando, mutuamente excluyentes, porque no comparten valores posibles de parámetro. Entonces, habiendo hecho esto, vamos a ver la solución. Decíamos, este es el enunciado que ya lo leímos, estamos frente a una dócima lateral izquierda porque lo que yo quiero comprobar es si las comisiones en promedio que pagan son menores a 600. Aquí tenemos el paso número 2, hipótesis nula igual o mayor a 600, alternativa menor a 600. Como es una dócima lateral izquierda, voy a tener un único punto crítico. Aquí recordamos valores o datos, mejor dicho, del ejercicio que vamos a usar, el tamaño de la muestra, la estimación puntual, este ejercicio ya nos la ofrece, la varianza estimada, de la cual vamos a calcular la desviación típica estimada, que es lo que nosotros vamos a necesitar en la fórmula. Siempre aconsejamos graficar. Entonces ahora el nivel de significación o mi probabilidad de cometer un error máximo aceptable de 0 a 10 lo tengo en la cola izquierda. Esto va a estar asociado a mi región de rechazo. Aquí tengo el punto crítico y hacia la derecha del punto crítico tengo la zona de aceptación. Con lo cual vamos a buscar aquí un Z, o bien el de 0 a 10 o bien el de 0 a 90, ¿sí? Porque la distribución es simétrica. Y en este caso ahora sí estamos en condiciones de calcular nuestro punto crítico X barra, nuestro único punto crítico X barra. Recordando la fórmula, partimos del valor teórico de la media, que el valor teórico son 600 pesos,
Como estamos en una lateral izquierda, vamos a hacer menos, o sea, le vamos a restar el valor z que hallamos por la desviación típica del estimador. Y llegamos a este valor. Este es el valor de nuestro x barra crítico. Entonces, zona de aceptación dijimos hacia la derecha. Lo que está representado como 1 menos alfa de probabilidad bajo la curva. Entonces, desde 598,71 a más infinito. Esto significa el corchete que incluye el valor. Y tengo una única zona de rechazo, que va a ser de menos infinito hasta, paréntesis, 598,71. Una vez que ya determiné las zonas, yo tengo que ver la estimación puntual. La media muestral de las comisiones son 601. Luego, ¿a dónde cae? 601 cae en zona de aceptación. Por lo tanto, acepto la hipótesis nula. Es decir, dado que el estimador o la estimación puntual pertenece a zona de aceptación, la decisión estadística es acepto la hipótesis nula. Y ahora la pregunta, ¿qué implica aceptar la hipótesis nula a la luz de este ejercicio? Leen el enunciado, tómense un tiempito que no sea demasiado y a ver, ¿qué implica aceptar la hipótesis nula? ¿Cómo son las comisiones que están cobrando o pagando estos clientes? Vamos a volver a la hipótesis nula y alternativa. Ustedes cuando tengan que concluir, vuelvan a la hipótesis nula. La hipótesis nula me dice que las comisiones son iguales o mayores a 600. Entonces, aceptar la hipótesis nula implica que el valor medio de las comisiones que está cobrando el banco o pagando los clientes es 600 o más de 600. Esa sería la conclusión. ¿Se entiende? Entonces, apóyense en la hipótesis nula. Si yo digo que acepto la hipótesis nula, estoy aceptando esta afirmación, que mu, en nuestro ejercicio, la media de comisiones, es igual o mayor a 600. ¿Se entendió? Perfecto, profe. Lógicamente Sí, Sí, sí. profe. que Sí, de a profe. poco ustedes van a ir madurando estos conceptos y creo que va a ir saliendo la elaboración propia. El ejercicio decía que en una localidad se quiere hacer una de esas respecto al monto mensual de comisiones. Claro, se quería probar si eran menores a 600. Lo que probamos es que no. Lo que probamos es que son 600 o más. Bien. Ejercicio 805. Fíjense que el 805 es el mismo enunciado del 802. Lo único que cambia es que ahora no tenemos varianza conocida. Si ustedes leen el enunciado, van a ver que los datos son iguales a nivel de la población, solo que no tenemos una varianza poblacional. Nos dice los datos muestrales. Indican que la varianza poblacional estimada es de 118,37. Como me dice varianza, yo voy a tener que calcular la desviación típica, porque en el punto crítico, lo que yo utilizo para calcular la desviación típica del estimador es la desviación típica. En este caso, como es varianza desconocida, lo que va a cambiar es simplemente que va a ser sigma estimado. Intenten hacerlo ustedes, van a ver que la solución es la misma, porque los datos son iguales. Simplemente se cambió en el enunciado de que la varianza no se conoce, por lo tanto tengo que utilizar desviación típica estimada. Bien, y por último, llegamos a nuestro tercer caso. Varianza poblacional desconocida, muestra pequeña. Y aquí sí es importante esto. Siempre en un ejercicio de este tenor, les va a decir el enunciado que la población es normal, pero no se confundan en usar el estadístico Z. Es condición necesaria que
en un enunciado donde la varianza se desconoce, al menos yo sepa que la población distribuye normal para poder usar el estadístico T de student. Y aquí, en este tercer caso de la media, vamos a utilizar la T de n menos 1 grado de libertad. Y la fórmula para calcular los puntos críticos es exactamente igual que la que vimos. Valor teórico del parámetro, más menos, según tenga que calcular una bilateral o una lateral derecha o una lateral izquierda, el valor del estadístico T por la desviación típica del estimador. Es exactamente igual. Lo que cambia es el valor del estadístico T. Este primer ejercicio lo tienen resuelto, ¿sí? Con lo cual no lo vamos a ver. Si hay dudas en la solución, pueden consultarme por mail. Y vamos a ver, bueno, fíjense, otra tareita que se la dejo para ustedes. Este mismo ejercicio, si bien lo tiene resuelto, les pide que con los datos anteriores realice una prueba para evaluar si la resistencia o medio es distinta a la deseada. En la solución original hay un planteamiento de hipótesis y ese inciso es porque cambia el planteamiento de hipótesis, ¿no? Se los dejo para que ustedes también traten de resolverlo. Ya tienen la solución del enunciado original. Vean qué cambios implica cuando me dice la resistencia promedio comparado es distinta a la deseada. Vamos a avanzar con el 807 y ahora sí, por favor, otra vez. Bueno, voy a decir yo, porque si no son siempre los mismos. A ver, Daniela Nicole Duarte, ¿está? Daniela. Richard, Ariel, ¿estás? Me parece que están todos con vergüenza. Gabriela Salvador, bueno, no sé si estás trabajando, estás perdonada. Me acuerdo que solés estar trabajando. ¿Ninguno de los que mencioné? Bueno, estamos escasos de voluntarios hoy. A ver, Yo ¿quién? leo, Yo leo, profe, profe, yo si leo. querés. Adelante, adelante. 807. Un gerente de venta afirma que en promedio sus vendedores realizan 240 ventas por semana. Una muestra tomada durante 15 semanas reveló un total de ventas de 3.723 y una varianza estimada de 76,17. ¿Aceptaría usted la afirmación del gerente de ventas a un nivel de significación del 1%? La población es normal. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, lógicamente, esto que nos dice aquí es la condición para nosotros poder aplicar una T. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Las 15 semanas. Es una muestra menor a 30. Y aquí lo que tenemos que probar es si la afirmación del gerente es cierta. El gerente afirma que se realizan 240 ventas promedio por semana. Bien, esa es la afirmación. Entonces, vamos al ejercicio 807. ¿Alguien quiere tirar una posible formulación de hipótesis? Y el H sub 1 sería, no me acuerdo cuánta era que dijo, 240 creo que era, o más. 240. Acá me dice, el gerente afirma que los vendedores realizan 240 ventas por semana y lo que nosotros tenemos que probar es si esa afirmación es correcta. Dice aceptaría, ¿no es cierto? Aceptarles como que es correcta la afirmación del gerente a este nivel de significación. Claro, 240 sería el H sub 0, o sea, sería igual porque no dice 240 ventas o más. Él afirma que son 240. Bien. Cualquier valor distinto a eso sería el H sub 1. Bueno, estamos de acuerdo. Fíjense que aquí Juan empezó formulando la hipótesis nula. Y por contraste, como dijo, como hay una afirmación, la afirmación es que hay un único valor posible para lo que estamos analizando. Entonces, yo lo voy a probar planteando lo distinto. También pueden
Si recordamos un poquito, yo les decía que nunca en la alternativa voy a plantear una igualdad. Nunca voy a probar la igualdad en la alternativa, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una afirmación como esta que es clara, esa afirmación es la hipótesis nula, entonces la H sub 0 la voy a plantear como distinta, ¿sí? No mayor ni menor, porque como él me afirma que es 240, yo lo que voy a probar es que es o más que 240 o menos. También podríamos recordar, como en la alternativa nunca pruebo la igualdad, ¿sí? Entonces voy a plantearla como distinto. Pero está muy bien el camino que usó Juan. ¿El resto lo entendió? Ese es el formulamiento de las hipótesis. Entonces, vamos aquí. Este es el 807. Aquí tenemos el parámetro objeto de la media, nuestras hipótesis, tal como lo vimos recién, con lo cual estamos frente a una hipótesis bilateral. Voy a tener dos puntos críticos. La varianza es desconocida, pero de la muestra tenemos la varianza estimada. Por lo tanto, la desviación típica es de 8,73. El tamaño de la muestra ya lo teníamos. Y ahora vamos a utilizar una t de student. Como dice acá, estamos en un caso de muestra chica, varianza desconocida y población normal. El estadístico a utilizar tiene distribución t de student. Recuerden que siempre la t es de n menos 1 grado de libertad. Nuevamente tengo repartido mi alfa en las dos colas de la distribución t. El 0,99, que es 1 menos alfa, es la región de mayor probabilidad, que es la región de aceptación, y las regiones alfa sobre 2 son las regiones de rechazo. Como la t también tiene una distribución simétrica, yo puedo buscar algunos de los valores t. Ahora, si ustedes recuerdan, la tabla de la t de student no tiene tantos valores, tiene un rango de probabilidad más acotado, entonces nos conviene siempre buscar los positivos. Por ello aquí buscamos para 14 grados de libertad lo que sería imaginariamente el valor que asumiría el estadístico t en este nivel del recorrido, que acumula 0,995 de probabilidad. Teniendo el valor, planteamos los puntos críticos, la simbología es la misma, porque el estimador sigue siendo x barra. No confundan de poner t asterisco barra, porque t es estadístico y no estimador. Entonces, x barra crítico 1 y 2. El valor teórico de la media menos el valor del estadístico por su desviación, y en el crítico 2 más el valor del estadístico por su desviación. Teniendo los dos valores, definimos zonas de aceptación y rechazo. Entre ambos puntos críticos tengo mi zona de aceptación y entre corchetes porque lo incluyo. O sea, es muy, muy casual que la estimación puntual me dé el valor crítico, pero si les diera, ¿sí? La estimación puntual, el valor crítico está dentro de la zona de aceptación. Por eso lo simbolizamos entre corchetes. Y tenemos dos regiones de rechazo, que es la cola izquierda de menos infinito hasta el primer punto crítico con paréntesis, unión, segundo punto crítico es más infinito. La estimación puntual. Si vamos al enunciado, el enunciado nos decía que hay un total de ventas de 3.723 ventas en esas 15 semanas, con lo cual de allí surge la estimación puntual de la media muestral. Hacemos el cociente y nos da que la estimación puntual es 248,2. Bien, siguiente paso, donde cae el 248, fíjense que no está dentro de la zona de aceptación, cae en la cola derecha. Es decir, que la estimación puntual pertenece a zona de rechazo, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. Bien, y ahora la conclusión. ¿Qué significa en este ejercicio rechazar la hipótesis nula? Que es diferente a 240. Exactamente. No aceptamos la afirmación del gerente
que hay una venta promedio semanal de 240. Efectivamente, así es. Es importante encontrarle la interpretación a esa decisión en el ejercicio que estamos resolviendo. Muy bien hasta acá. Bien, el 808. A ver, otro voluntario. Perdón, si no hay duda, ¿sí? ¿Hasta acá todo bien? Sí, profe. Sí, yo leo, profe. Adelante, gracias, Le Claudio. hago una pregunta antes. Sí, Lo que veíamos como nivel de confianza, que era 1 menos alfa, cuando veíamos sí, por intervalo, ¿es lo mismo que este 1 menos alfa? sí. Lo que ocurre es que nosotros en la prueba de hipótesis no definimos un nivel de confianza, que sí se define en estimación por intervalo. 1 menos alfa es nivel de confianza, pero en la prueba de hipótesis queda definida por exclusión. Lo que yo defino Está es el bien. nivel de significación y por lo tanto 1 menos alfa, que es nivel de confianza, ¿sí? Fíjense la diferencia. Yo en estimación por intervalo, si ustedes recuerdan la definición, es construir un intervalo aleatorio con una probabilidad conocida, y esa probabilidad conocida es el nivel de confianza de que contiene el parámetro que desconocemos. Entonces yo en estimación por intervalo lo que tengo que definir es el nivel de confianza. Y por exclusión me queda definido el alfa. En prueba de hipótesis es el camino inverso. El investigador define el error máximo aceptable, que es alfa o nivel de significación. Bien, profe, muchas gracias. De nada. O el 808, Exacto, Claudio. una empresa fabrica cierto tipo de alambre. Los registros de producción del año pasado mostraron que la resistencia media del mismo era de 12,46 kilogramos. El gerente de producción tomó una muestra de 25 pedazos de alambre, encontró que la resistencia media de la muestra fue de 13,01 kilogramos y la varianza estimada es de 3,895. Para concluir a un nivel del 0,05 y suponiendo que la desviación típica poblacional no se conoce, que la perdón, vuelvo a nuevo. Sí. Puede concluir a un nivel de 0,5 y suponiendo que la desviación típica poblacional no se conoce, que la resistencia del alambre fabricado en este momento no es mayor que la del año anterior. Si la resistencia media de alambre disminuyó, se cambiará el proceso productivo. Perfecto. Muchísimas gracias, Claudio. Bien. Entonces, del ejercicio, ¿sí? Tenemos la información de que estamos frente a una varianza desconocida, ¿sí? Lo dice el mismo ejercicio. Nos da datos muestrales, con lo cual estamos frente al tercer caso de la media. Varianza desconocida, muestra pequeña. ¿Por qué? Porque la muestra son 25 pedazos de alambre. Tengo que utilizar una T de Student. ¿Bien? Bueno, 808. El parámetro objeto de la prueba, ¿sí? Voy a aumentar un poquito aquí el zoom para que puedan leer, es mu. Estamos totalmente de acuerdo. El enunciado nos pide concluir sobre la resistencia del alambre fabricado. En este momento no es mayor que la del anterior. O sea, lo que tenemos que probar es la resistencia media del alambre. Y básicamente, si nosotros, vuelvo al enunciado, dice, si la resistencia media del alambre disminuyó, se cambiará el proceso productivo. Estoy tratando de dejarlo todo sombreadito, ¿sí? Si la resistencia media del alambre disminuyó, se cambiará el proceso productivo. ¿Qué será esto que estoy resaltando en el enunciado? Eso es H1. H1, eso es lo que se quiere probar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que queremos probar. Entonces, automáticamente ya sé cómo voy a formular mi hipótesis alternativa. Y por exclusión queda la nula. Entonces, justamente en H1 lo que voy a definir es que mu es menor a 12,46. Es decir, yo voy a probar de que la resistencia media es menor. Por lo tanto, H sub 0 o hipótesis nula va a quedar formulada como el parámetro mu para iguales o mayores
a 12,46. Bien, estamos frente a qué tipo de hipótesis, bilateral o lateral. 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 ¿Y cómo se dan cuenta que es lateral? Porque es mayor o igual, no es igual. Bueno, ahí Punto tenemos, crítico. perdón, Porque hay un punto crítico. hay un punto crítico. Bien, en realidad está bien tu aclaración. Generalmente primero definimos el tipo de prueba y de ahí surgen los puntos críticos. Estamos frente a un tipo de prueba lateral. ¿Se acuerdan? Yo les decía que H1 es muy importante. H1 es la que me va a mostrar el tipo de prueba. Si H1 dice que es distinto, estamos frente a una bilateral. Cuando la formulación de H1 es menor o mayor, es una lateral, derecha o izquierda. ¿Sí? Entonces, fíjense la importancia de H1. Y esto lo voy a repetir al cansancio. En H1 vamos a formular lo que queremos probar. Entonces ahí ya vamos a saber si lo que yo quiero probar es algo distinto, algo menor o mayor a un determinado valor del parámetro. El tipo de prueba también me lo va a indicar H1. Cuando H1 me dice, no, el parámetro es distinto, listo, estoy frente a una bilateral. Cuando H1 me dice es menor, lateral izquierda. Me dice es mayor, lateral derecha. Entonces, H1 es el indicador del tipo de prueba. Bueno, varianza desconocida, por lo tanto, de la varianza estimada, calculamos la desviación típica estimada, el tamaño de muestra, ya sabemos que tenemos que aplicar una T, el nivel de significación es el 0,05, va a ser nuestra cola izquierda y esta va a ser nuestra región de rechazo. 0,95 va a ser el área de nuestra región de aceptación. Y justamente como es Tn-1 es una T de 24 grados de libertad para una probabilidad de 0,05. Como este no viene de la tabla, busco el de 0,95, que sería el menos T. De todas maneras, ¿sí? Como ustedes tienen que recordar algo, porque por ahí confunde si el signo matemático del estadístico es menor, qué pasa en la fórmula del punto crítico se transforma en mayor. Entonces, para no confundirnos, ustedes recuerden siempre que cuando es bilateral voy a tener un punto crítico a la izquierda de la media, que es en este caso el parámetro objeto de la prueba, por lo tanto va a ser el valor teórico del parámetro menos. Y el punto crítico que está a la derecha va a ser el valor teórico más. En este caso, como es una lateral izquierda, yo al valor teórico le voy a restar el valor t que hemos hallado. ¿Sí? Por ello, planteamos mu menos el valor t que encontramos por la desviación típica. Y nos da 11,79. Por lo tanto, tengo ya cómo definir nuestras zonas o regiones. Zona de aceptación será desde el punto crítico a la derecha, por eso hasta más infinito, y la zona de rechazo desde el punto crítico sin incluirlo a la izquierda hasta menos infinito. Siguiente paso, estimación puntual. La estimación puntual creo que ya nos la daba el mismo enunciado, aquí lo tenemos, la resistencia media de la muestra. Entonces, directamente digo la estimación puntual, ¿dónde cae? Entonces, si me fijo, como es 13, cae en zona de aceptación. Dado que la estimación puntual pertenece a zona de aceptación, decisión, acepto la hipótesis nula. ¿Y qué significa como conclusión el aceptar la hipótesis nula? Que no disminuyó la resistencia del alambre, por lo tanto no se va a cambiar el proceso de fabricación. Perfecto, exactamente. Al aceptar la nula estoy aceptando que mu, que es la resistencia media del alambre, es igual o mayor a 12,46. Entonces, como decía el compañero,
Eso implica de que no voy a cambiar, porque decía que si la resistencia media disminuyó, cambiaremos el proceso. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? Pregunten, ¿sí? No nos quedemos con la duda. Se entendió bien, profe. Excelente. Bueno, yo el resto, si no dice nada, lo tomo como que es un sí tácito, ¿eh? Porque si no van a estar todos, sí, 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 sí. Bueno, perfecto, excelente. Bien, acá terminamos los 3 casos para la prueba de la media. Ahora pasamos a la prueba de la varianza. Y aquí les tengo que hacer una aclaración. Esto lo percatamos después de publicado el apunte. No hay ningún error en el apunte, hago la aclaración. Solo que si ustedes leyeron el apunte, van a observar que cuando yo hago prueba de hipótesis, yo las zonas de aceptación y rechazo las puedo hacer calculando el punto crítico y voy a apoyarme en la media, que es lo que vimos recién. Donde lo que yo estoy calculando es el valor crítico del estimador del parámetro. En este caso, como hacíamos prueba para la media, era X barra. Y X barra es variable natural, no variable tipificada. Pero ustedes van a ver en el apunte que también les plantea como solución utilizar el estadístico para definir las regiones de aceptación y rechazo, y no el estimador, que es la variable natural. Luego, ¿qué hace? Como yo a la estimación puntual la tengo en variable natural, destipifico, ¿sí? Para ver si en términos de Z cae en zona de aceptación o rechazo. Eso es una solución alternativa. Pero nosotros, como queremos ser coherentes con lo que venimos haciendo para no enredarlos, entonces también para la varianza está solucionado de esta forma que les acabo de mencionar. Cuando vean la solución, está solucionado no definiendo regiones de aceptación y rechazo con el valor del estimador, sino con el valor del estadístico. Es que les voy a colgar después aquí en Teams este ejercicio, que es el primero que tenemos en prueba de hipótesis, el 809, que está solucionado, pero con la solución donde los puntos críticos los expresamos en términos del estimador, ¿sí? Y no del estadístico. Vuelvo a aclarar, está bien hecha esa solución, ¿sí? Los resultados van a ser distintos, pero la conclusión va a ser igual. Van a ver que la conclusión es, ¿sigo aceptando o rechazando la hipótesis nula? Pero como dije, pensamos en la cátedra, para seguir un mismo hilo de coherencia, para que ustedes ahora no cambien y digan, bueno, las zonas para la varianza las vamos a calcular con el valor del estadístico y no del estimador, es que les voy a colgar este ejercicio, ¿sí?, resuelto de esta manera, que es calculando puntos críticos en términos del estimador y no del estadístico, y el ejercicio que vamos a ver, ¿sí?, que es el no resuelto, lo tengo resuelto también de esa manera, lo tenemos resuelto de esa manera. ¿Se entendió esta salvedad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Muy bien. Bien. Dócima de varianza. Déjenme ver dónde lo tenía. Aquí me parece que es. Exacto. Bien. Prueba de hipótesis para la varianza. Estos son 3 definiciones que tenemos siempre. Recién el parámetro objeto de la prueba era la media, ahora es la varianza. El estimador es la varianza estimada, antes era X barra. Y el estadístico que vamos a utilizar es chi cuadrado. También se define con n menos 1 grado de libertad. Esas 3 cosas son esenciales cuando yo voy a realizar una prueba. El parámetro objeto de la prueba, el estimador que vamos a utilizar para la estimación puntual y el cálculo de puntos críticos, y también el estadístico que vamos a usar. En varianza, tenemos un solo caso posible porque trabajamos con poblaciones normales.
para esta asignatura. Vamos a trabajar solamente con poblaciones normales, entonces vamos a utilizar chi cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Bien, el 809 es el que yo les voy a colgar este archivo que estamos viendo, es la solución del que ya tienen resuelto, pero calculando los puntos críticos en términos del estimador y no como lo tienen en la solución, que es en términos del estadístico. Al que le guste por ahí navegar y sondear, métase, véalo y va a ver que la solución es la misma. Solamente para no confundirles, vamos a seguir definiendo los puntos críticos de la misma manera. Vamos al 8.10. Y otra vez, ¿quién se ofrece para leer? 8.10. Bueno, leo yo, profe. Gracias, gracias. Un fabricante de dulces debe inspeccionar la temperatura a la cual se cocinan los dulces. Una variación excesiva produciría cambios en el sabor del dulce. Registros anteriores muestran que la desviación típica de la temperatura fue de 1,2 grados. Se selecciona una muestra aleatoria de 30 lotes de dulces y se observa una desviación típica de 2,1 en la temperatura. En un nivel del 5%, ¿existe evidencia de que la desviación típica de la población ha aumentado? Realiza una prueba de hipótesis. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, parámetro objeto de la prueba ya lo sabemos, la varianza. Preguntas. ¿Cómo formularán las hipótesis? H0 y H1. Y vuelvo a poner el enunciado. A ver, ¿qué ¿Podría piensan? ser la hipótesis nula que la desviación típica sea igual a 1,2? ¿Y la alternativa? ¿Mayor que la Mayor. desviación a 1,2? Bueno, el resto, ¿qué piensan? ¿Están de acuerdo? ¿Tienen otra idea? Sí, la 1 me parece que también que es mayor, pero la 0 debería ser menor o igual, si la 1 es mayor. Exacto, estamos de acuerdo. Y bien la alumna que comentó al principio. Es importante eso para saber si va a ser solamente igual en la nula o menor o igual o mayor o igual. Si yo en la alternativa planteo un mayor, entonces en la nula tengo los menores o iguales. O igual. Si planteo una menor en la alternativa, voy a tener los igual y mayores en la nula. Ahora la pregunta es, ¿de dónde se apoyan ustedes para decir que en H1 voy a poner mayor? Y yo lo hice porque es lo que quiero demostrar, que dice, existe la evidencia que la población ha aumentado. Por eso decía Bien, que exacto, exacto, Claudio. Y bueno, ahí justamente a eso quería llegar. Esa es la parte del enunciado que me está diciendo lo que yo quiero probar. Por eso volvemos a repetirlo. En la hipótesis alternativa siempre voy a formular lo que quiero probar. Y para mí, particularmente, es más sencillo el camino. Definir primero H1 y por exclusión defino H0. Entonces, como acá lo que me dice es, si hay evidencia que la desviación típica de la población ha aumentado, me está diciendo, a ver, ¿por qué no comprobamos si aumentó? O sea, me está diciendo, proba si la varianza aumentó. ¿Estamos de acuerdo? Y no se confundan que por más que me dice desviación típica, la prueba de hipótesis es de la varianza. Entonces, eso para no cometer el error de poner en la prueba y formulación de hipótesis desviación típica. Si yo tengo la desviación típica, la elevo al cuadrado y tengo la varianza. Estamos de acuerdo. Esa es la formulación. Entonces, H10... primer paso ya lo sabemos, el parámetro objeto, la varianza.
Tengo en los datos una muestra de tamaño 30, tengo un alfa del 0,05, o sea, mi nivel de significación. Como tengo desviación típica, la elevo al cuadrado y mi varianza va a ser 1,44. Y el paso de recién, planteamiento de hipótesis, efectivamente, lo que yo quiero probar es si aumentó la varianza de este dulce. Entonces, H1 va a ser varianza mayor a 1,44, automáticamente H0 queda formulada como una varianza menor o igual a 1,44. ¿Bien? Chi cuadrado no es simétrica, ¿se acuerdan? Acá tenemos una gráfica. Entonces, acá es lateral. En el primer ejercicio resuelto se plantea una bilateral, ya lo van a ver, pero no se confunden que al no ser simétrica yo tengo que calcular los dos puntos o tengo que buscar los dos valores del estadístico, ¿sí? En las distribuciones simétricas, con que busque uno, automáticamente tengo el opuesto. En chi cuadrado no. Cuando es bilateral, voy a tener que buscar los dos valores del estadístico chi cuadrado. Bueno, en nuestro caso es una lateral derecha. Aquí tengo el nivel de significación, que es alfa, y que va a ser nuestra zona o región de rechazo, y nuestra zona de aceptación de 1 menos alfa, con el 0,95% de probabilidad. Fíjense que esto no es casual, y acá está un poquito vinculado con la naturaleza de los errores. Nosotros siempre lo que estamos definiendo en la prueba, ¿sí? Cuando formulo H0, que es hipótesis nula, es una H0 cierta. Esto que tenemos acá es la distribución que tiene H0. Por eso dice zona de aceptación o rechazo. Recuerden que lo que acepto o rechazo es la nula, nunca la alternativa. Entonces es coherente que la zona de aceptación sea la que tenga mayor probabilidad. Por ello decimos que el investigador, siempre cuando define un nivel de significación, que va a ser para esa H0, es bajo, porque lo que quiere cometer es un error pequeño de rechazar algo que es verdadero. ¿Sí? Eso está vinculado con lo que van a ver la semana que viene, que es justamente la naturaleza de los errores y las funciones potencia y operativa característica. Bien, vamos al punto crítico. Aquí vamos a calcular el punto crítico en términos del estimador. Por eso acá este símbolo significa varianza estimada crítica. Tengo una sola, ¿sí? Que es la que estaría aquí hipotéticamente. ¿Y a qué va a ser igual el punto crítico en la varianza? A la chi cuadrado de n menos 1 grado de libertad. En este caso, como es lateral derecha, para una probabilidad de 1 menos alfa, o sea, probabilidad acumulada. Y acá, si bien dice punto y coma, es un por, multiplicado por la desviación típica, y acá es desviación típica de la población, sobre n-1. ¿Sí? Esa es la fórmula para calcular nuestro punto crítico en varianza. Entonces decimos, varianza estimada crítica va a ser chi cuadrado multiplicado por el cociente de la varianza poblacional sobre n-1. Y aquí va a depender si la chi cuadrado es con una probabilidad acumulada de 1 menos alfa con el lateral derecha. Con el lateral izquierda va a ser de alfa. Y si es bilateral, va a ser en un caso 1 menos alfa sobre 2 y en el otro alfa sobre 2. Yendo a nuestro ejercicio y reemplazando, tenemos el valor que asume el estadístico chi cuadrado de 29 grados de libertad. ¿Por qué? Porque teníamos una muestra de tamaño 30, entonces n-1, 29 grados de libertad, para una probabilidad acumulada de 0,95, que justamente es 1 menos alfa. Ese valor es 42,6. El valor del estadístico chi lo multiplico por el cociente de la varianza poblacional sobre n-1. La varianza es 1,44, que la hemos calculado acá, sobre 29. Y esto me da que la varianza estimada crítica es 2,1153.
Entonces, y aquí tengan presente algo muy importante, en chi cuadrado no tengo valores negativos. Entonces, esto que es zona de aceptación va a ser zona de aceptación desde 0 hasta el valor crítico que hemos hallado, y zona de rechazo desde el valor crítico sin incluirlo hasta infinito. ¿Sí? Y ahora vamos a la estimación puntual. De los datos muestrales surge que la varianza estimada puntual, o sea, la estimación puntual de la varianza es 4,41. Lógicamente cae en zona de rechazo, ¿sí? La estimación puntual pertenece a zona de rechazo, por lo tanto, decisión estadística, rechazo la hipótesis nula. Y ahora, ¿qué significa la conclusión de rechazar la hipótesis nula? Rechazo la hipótesis nula. Fíjense acá lo que me está diciendo la hipótesis nula. Se quedaron mudos, che. No me acuerdo cómo era bien el No hay enunciado, profe, problema. pero De todas era algo de la formas, temperatura. está muy bien. Si yo tengo que rechazar esto, estoy rechazando que la varianza, o sea, la varianza acá era temperatura, son grados. Estoy rechazando que la varianza sea menor o igual a 1,44. Por lo tanto, la conclusión es que la varianza sí ha aumentado. Acá lo que me decía es, ¿existe evidencia de que la desviación típica o la varianza ha aumentado? Efectivamente, la varianza ha aumentado. Entonces, esa es un poco la conclusión sintética. La varianza de la población ha aumentado. Yo lo que les aconsejo siempre para ustedes elaborar la conclusión, vuelvan al planteamiento de hipótesis. ¿Yo estoy aceptando esta afirmación o estoy rechazando esta afirmación? Acá estoy rechazando que sea menor o igual, con lo cual quiere decir de que aumentó. ¿Sí? Entonces, por ahí ayuda elaborar la conclusión, volver a la hipótesis nula para ver qué acepto o qué rechazo. Bien, dudas es bastante menos los casos de varianza. Tienen uno ya resuelto, que también se los voy a colgar con la solución idéntica a la que vimos recién. De última, repasen esta solución para seguir trabajando esta línea de puntos críticos en términos del estimador. Y ahora vamos al último caso. El último caso que nos queda es prueba de hipótesis para el parámetro proporción. ¿Sí? Bien. Ustedes tienen un primer caso resuelto que aconsejo que lo lean. ¿Por qué? Porque en la misma solución hace una aclaración que no está de más, es una aclaración muy importante. Cuando uno lee el enunciado, a primera vista pareciera que lo que está enunciado es la hipótesis nula. Y ahí en la solución aclara por qué lo considera como hipótesis alternativa. Pero van a ver que sigue la coherencia de lo que yo les dije al inicio. Siempre en la hipótesis alternativa vamos a formular lo que se quiere probar. Bien, dejo este ejercicio, habla sobre un medicamento para alergias. Entonces, lo que dice acá es que el fabricante de una medicina afirma que la misma es efectiva en un 90% o más. Y nos pide hacer la prueba de hipótesis si justificamos esa afirmación a un nivel del 1%, después vean la solución, léanla. Vamos al ejercicio no resuelto. Bueno, antes de leer el enunciado, vamos a analizar lo mismo que hicimos recién. O sea, parámetro objeto de la prueba P, o sea, proporción. El estimador es estimador de P, y el estimador de P es igual a X sobre N. ¿Se acuerdan que proporción está trabajando con poblaciones dicotomizadas? O sea, hay una población donde individuos tienen un atributo y otra parte de esa población no lo tienen. Entonces, esto
es cómo calculo el estimador. Es X individuos que tienen un cierto atributo sobre N, que es el tamaño de la muestra. ¿Mm? ¿Y cuál va a ser el estadístico? El estadístico, que es con el que se va a distribuir el estimador, distribuye normal con media igual al parámetro y esta desviación típica, que es la raíz cuadrada de P por 1 menos P sobre N. ¿Mm? Eso es importante. El estadístico distribuye normal con media igual al parámetro y esta desviación típica. Bien, vamos a leer, bueno, ¿quién va a leer el 8012? El 812, perdón. Si quiere yo lo leo, profe. Sí, por favor. En un proceso productivo, el encargado del departamento de producción afirma que, en promedio, salen a lo sumo 5 productos defectuosos de cada 100. Tomada una muestra de 500 unidades, se encontraron 30 defectuosas. Compruebe la veracidad de la afirmación del encargado a un nivel del 1%. Bueno, muy bien, muchas gracias. También me voy a detener un ratito acá, que es cómo vamos a formular las hipótesis y vemos la solución. Acá lo que me dice es que un encargado de un proceso productivo me afirma que en promedio salen a lo sumo 5 productos defectuosos. ¿Qué significa a lo sumo? ¿Se entiende esa expresión? Que como mucho, Menor o igual. Menor o igual. Exacto. A lo sumo es como mucho, como máximo, como dijeron, o sea, voy a tener defectuosos ninguno, 1 o 2 o 3 o 4 o 5, pero no más que 5. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Eso es lo que afirma el departamento y me dice compruebe la veracidad de la afirmación. Entonces, ¿qué tengo que comprobar? Voy a hacer esa pregunta. ¿Qué tengo que comprobar? Que P es menor o igual a 5. Bien, que P es menor o igual a 5. Y lo que nosotros comprobamos o probamos, ¿dónde lo enunciamos? ¿En qué hipótesis? Hipótesis H1. alternativa. H1. En H1. Recuerden que en H1 nunca va a la igualdad, pero está bien. O sea, en definitiva, eso es lo que queremos comprobar. Lo que queremos comprobar es que la proporción de defectuosos a lo sumo es el 5% o 0,05. Entonces, como eso es lo que yo quiero probar, H1 va a ser P menor a 0,05. ¿Estamos de acuerdo? Y por ende, entonces, la hipótesis nula va a ser P mayor o igual a 0,05. Es importante esto acá porque ahí me está diciendo compruebe la veracidad. Es decir, me está diciendo proba que eso es cierto. O sea, yo lo que voy a probar es que la proporción de defectuosos a lo sumo es el 5%. Bien. Yendo a la solución, creo que lo tengo acá. Bien. Perdón, profe. Sí, H1 no era menor o igual a 5. H1 va a ser menor, porque en H1 no ponemos el signo igual, Bien. Está en bien. H1. El signo igual siempre queda en H0, ya sea porque hay un único valor posible o puede ser mayor o igual o menor o igual. En este caso va a ser mayor o igual. El igual nunca va en H1. ¿No sería 6 entonces ahí? P menor que 0. No, estaría mal. No, está bien. En definitiva, está bien que formulemos con menor a 0,05, porque el igual va a quedar en la hipótesis nula. El O sea, igual. profe, primero planteamos la hipótesis, o sea, esa forma general, y después aplicamos las propiedades, digamos. Las propiedades, ahí me perdí. ¿A qué te referías Claro, con las que no es propiedades? igual, que no va Sí, el igual sí. en la H1. O sea, sería dos veces para plantear la hipótesis, Yo por para que allí, salgan. sí, correcto, correcto. Yo por eso vine haciendo hincapié en esto. Lo van a leer en el teórico. La H0 plantea ausencia de cambios.
Estamos de acuerdo. Eso es, en general, la H0 o hipótesis nula plantea ausencia de cambios. Pero para no equivocarme, en la confrontación de hipótesis, vayan siempre primero a definir H1. Entonces, ¿qué tengo que tener en claro para definir H1? En H1 o hipótesis alternativa voy a formular lo que yo quiero probar. Y en H1 o hipótesis alternativa nunca está la igualdad. Es decir, que la hipótesis alternativa puede ser o bien distinta o mayor o menor. Aquí, como lo que me afirman es que a lo sumo hay una proporción de defectuosos del 5%, entonces yo lo que voy a probar es eso. Y por eso, como bien dijeron ustedes, P en H1 va a ser menor a 0,05. Y está bien formulado así. ¿Estamos de acuerdo? Hipótesis entonces, H1 como dijimos recién, por lo tanto el mayor o igual queda en la nula. Esto va a ser una dócima lateral izquierda. Este es el estadístico que vamos a utilizar, ¿sí? Como es distribución normal, es un Z, donde en el numerador tengo P estimado menos P, o sea, el error entre la estimación y el parámetro y la desviación típica del estimador. Aquí hacemos la gráfica, como venimos haciendo siempre. Esta es mi región de rechazo, esta es mi región de aceptación. El Z que tenemos que encontrar es para, si yo tengo un nivel de significación del 0,01, ¿sí? Me es más fácil encontrar el Z que acumula 0,99. Y como dije antes, no importa el signo del estadístico, porque cuando es lateral izquierda va a ser el valor teórico del parámetro menos el estadístico por su desviación. Y cuando es lateral derecha va a ser el valor teórico del parámetro más el estadístico por su desviación. Eso para no entrar en la confusión si aquí tengo que poner menos 2,36 y menos con menos se hace más, ¿se entiende? Eso lo quiero aclarar para que no entren en ese laberinto. Entonces, hallado el valor Z, mi punto crítico de P estimado va a ser el valor teórico menos nuestro valor Z por su desviación. Este es el valor teórico, este es el valor de Z y esta es la desviación. Nos da un P estimado crítico de 0,0273. Pregunta, que esto ya lo saben. ¿Cuál es el rango de posibles valores que puede asumir P? ¿De dónde a dónde? De 0 a 1. Entre De 0 y De 1. 0 a 1. Muy bien, eso también es importante. ¿Sí? La proporción nunca puede ser negativa ni mayor a 1. Entonces, nuestra zona de aceptación va a ser a la izquierda del crítico, por ello va a ser desde 0,0273 a 1. Y la de rechazo va a ser desde 0, porque la proporción no puede ser negativa, hasta el valor crítico sin incluirlo. Por eso tiene paréntesis. Siguiente paso, tenemos que hacer la estimación puntual, ¿sí? Del estimador. Para ello, ¿cómo hacemos? Vemos la cantidad de defectuosos en la muestra. Nos dice que se encontraron 30 defectuosos en una muestra de 500 unidades. Entonces, mi estimación puntual de P es 0,06. ¿A dónde cae esta estimación puntual? Cae en zona de aceptación. Por ello decimos que la estimación puntual de P pertenece a zona de aceptación. ¿Qué decisión me implica? Acepto la hipótesis nula. Bien, vuelvo otra vez. Si acepto la hipótesis nula, ¿qué conclusión podemos mencionar sobre este ejercicio? Que me decía, compruebe la veracidad de la afirmación. ¿Qué les parece? Y que lo que dice el encargado no es cierto porque es mayor a lo que él decía. O sea, da en la Efectivamente. parte nula. Al aceptar la hipótesis nula, que me afirma que la proporción de defectuosos es mayor o igual a 0,05, entonces
la veracidad no es cierta. O sea, no es cierta la afirmación del encargado. Tenemos una proporción de defectuosos mayor a 5%. Esa es la conclusión del ejercicio. ¿Se entendió? Sí, Y, profe. profe. Sí, profe. perdón, y el último ejercicio es similar a este que nosotros vimos, simplemente que habla ahora de un fichero de inventario. Fíjense que dice un encargado de sección afirma que un fichero de inventario permanente que contiene 50.000 ítems puede tener equivocado a lo sumo un 5% de los mismos. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que en una empresa que tiene un inventario, yo tengo un inventario según la contabilidad o según un auxiliar y tengo el inventario real. Entonces, lo que me está diciendo el encargado de ese departamento es que a lo sumo puede haber una diferencia o un error de un 5% entre el inventario físico y el inventario que llevamos en la contabilidad. Entonces, ¿qué nos pide aquí? Bueno, se tomó una muestra de 1000 artículos, se encontró que 70 estaban con errores en la información. ¿Puede con esta afirmación a un nivel del 5% decirse que dicho empleado efectuaba una afirmación incorrecta? Entonces, la pregunta que yo les hago otra vez es, ¿qué queremos probar en esta prueba de hipótesis? Valga la redundancia, ¿no? ¿Qué queremos probar? Nivel de error o de ficheros equivocados será menor al 5%. Exactamente. ¿Sí? Eso es lo que queremos probar para después poder decir si la afirmación de este encargado es correcta o no. Entonces, estamos a un planteo similar al anterior. Quiero probar que la proporción de errores es menor al 0,05. Por ello, en este ejercicio vamos a hacer un planteamiento similar al que vimos recién. Vamos a decir, en H1 lo que yo quiero probar es que mi proporción de errores, como me dice a lo sumo, es menor a 0,05. Y por lo tanto la hipótesis nula es igual o mayor a 0,05. Tenemos nuevamente una dócima lateral izquierda, el estadístico es el mismo, el nivel de significación aquí es del 0,05, por lo tanto el z, o sea el valor que asume el estadístico, me es más fácil buscarlo a una probabilidad acumulada de 0,95, es 1,645. Región de rechazo, región de aceptación. Tengo un único punto crítico que es mi punto P estimado crítico. Igual que antes, valor teórico, que es 0,05, menos el valor Z, acá hay un error, es 0,95, no 0,99, por la desviación típica del estimador. Y nos da que la estimación puntual de P es 0,0387. Entonces, ahora, como rechazo, tengo también de la izquierda del punto crítico, digo, aceptaciones del punto crítico a la derecha, o sea, de 0,0387 a 1. Y zona de rechazo desde 0 hasta 0,0387 sin incluirlo. ¿Sí? O sea, fíjense que todo esto que estamos viendo es mecánico, esta parte. La pregunta es ¿dónde cae nuestra estimación puntual de proporción de errores? Si me da 0,0, perdón, la estimación puntual me da 0,07, ¿sí? Recuerdan que tengo una muestra de 1000 artículos y 70 con errores, entonces la estimación puntual, 70 sobre 1000, me da 0,07. ¿Dónde cae? Cae en zona de aceptación, ¿sí? Mi estimación puntual pertenece a zona de aceptación, por lo tanto acepto la hipótesis nula. ¿Y qué conclusión significa? ¿Qué conclusión le damos a aceptar la hipótesis nula? El menos del 5% de los ítems son defectuosos. Perdón, contienen errores. ¿Menos o más? Yo estoy aceptando la hipótesis nula. No, está bien. Sí, ¿Mm? está
Tal cual. O sea, Más el del acep- 5%. Claro, muy bien. Por eso digo que siempre es bueno volver a ver qué formulé en la hipótesis nula. Entonces estoy aceptando que la proporción de errores es igual o mayor al 5%. Por lo tanto, la afirmación del empleado es incorrecta, porque él afirmaba que a lo sumo la proporción de errores era del 5%. ¿Sí? Aquí está la conclusión que decíamos recién. Al comparar el valor estimado con el punto crítico, vemos que está comprendido en la zona de aceptación. Bueno, esto es lo que dijimos antes. Aceptamos la hipótesis nula. O sea que hay más errores en los ítems, la afirmación del empleado es incorrecta. Y aquí concluimos. ¿Alguna duda, consulta de estas tres pruebas de hipótesis que vimos? Yo, profe, le quiero preguntar en el parcial el próximo, si ponemos Sí. el resultado está mal, tenemos que validar la hipótesis también, las dos cosas. O sea, en el ejercicio ustedes tienen que hacer un poco lo que vimos recién. Claro, poner O el sea, resultado y la comprobación, explicar todo. porque no es suficiente con decir, bueno, hacen todos los pasos que vimos y algunos terminan el ejercicio diciendo, por lo tanto, acepto la hipótesis nula o rechazo la hipótesis nula. Pero ahí no terminó. Termina con la conclusión, o sea, la interpretación de esa decisión. Por ello es que fui trabajando con cada ejercicio cómo interpretamos en el ejercicio aceptar o rechazar la hipótesis nula. Ahí está realmente concluido, ¿sí? Y tampoco pongan valores aislados, o sea, traten o con palabras, si no tenemos símbolos, ir haciendo un poco el proceso de la prueba, que vimos recién, como para saber de dónde sale el valor que ustedes, comparando con una zona de aceptación o rechazo, ¿sí? Dicen acepto o rechazo la hipótesis nula y la conclusión pertinente. ¿Se entiende, Victoria? Sí, profe, ¿se entendió? Bueno, estimados, sería todo por hoy. La clase está grabada. Les voy a colgar, como les dije, la solución de los ejercicios de varianza, ¿sí? Que uno lo resolvimos acá y